este día tenemos en Corte 35 a Lolita Lloré, quien es misionera cristiana en India. Gracias, Lolita, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, siempre iniciamos el programa preguntándole a nuestros personajes, a nuestros invitados, sobre su niñez. Yo sé que naces en Puebla. Platícanos cómo era tu niñez, cómo eras tú, tus papás, tu hermana, tus hermanos. Ok, bueno, soy la tercera hija, soy la más chiquita. Mi hermano me lleva 14 años, mi hermana me lleva 12. Entonces soy, como quien dice, la última, la más consentida. Nací en Puebla, mis padres se separan cuando tengo 8 años, pero aún así hemos tenido una muy, muy buena relación. Mi padre me llevaba y me traía a la escuela, nunca fue muy distante. Vine al conocimiento de Jesús. Mi hermana, con 16 años, alguien le compartió y empezó a asistir a una congregación aquí, Amistad de Puebla. Y pues para no ir sola decía, pues me llevo a mi hermanita, ¿no? Entonces pues me vestía bien mona y venía yo a la congregación desde los 4 años. Pues a la iglesia, a los domingos a la escuela dominical. Poco a poco mi madre empezó a asistir por curiosidad, y veo a mi hija, ¿no? Adolescente, 17 años, muy contenta. Dice, no, esta de tener un novio. Y no era novio, ¿no? O sea, un domingo, 2 domingos la siguió para ver, ¿y a dónde va, no? Se va tan arreglada y se lleva a la hermana. Vino a la congregación siguiendo a mi hermana. Y fue así como vino al conocimiento de Jesús. ¿Qué es lo que recuerdas más sobre esta etapa cuando venías a la iglesia, cuando eras muy niña? Y es fijo de tu mamá, yo te decía Dolores, pues decías que era como si te regañaba. Mi mamá. ¿Qué recuerdas de tu mamá de esa época en específico? Bueno, pues de las cosas que más recuerdo es mi madre orando. O sea, yo recuerdo por las mañanas mi mamá, dormíamos en la misma cama, mi mamá se sentaba y empezaba a leer la Biblia, a leer los salmos y empezar a orar por mi hermana, a orar por mi hermano, por mí. Y eso ha sido una de las cosas que más ha impactado en mi vida, ver a mi mamá y a mi hermana sirviendo de una manera activa en la iglesia siempre. Mi mamá se iba al Ministerio de Hospitales, iba al Hospital San Alejandro, a la zona de urgencias, a orar por la gente, a ministrar a la gente. Mi hermana en viajes misioneros y esa pasión por Jesús fue algo que a mí me impactó y hasta ahora me impacta. Yo creo que mucho de lo que he sido ha sido eso que yo vi. Esa enseñanza, no de que ven conmigo y vamos a orar, no. Esa enseñanza viva de mi familia. Ok, fuiste creciendo, fuiste tomando más conciencia de la iglesia, de ti, de tu familia. ¿Cómo empiezas yo sé que estudiaste la parte de un instituto misionero, ¿cómo lo decides? ¿Cuál era el llamado? ¿Cómo empiezas a descubrir esa parte? Mira, yo tenía 12 años. Mucha gente dice, bueno, vienes a la iglesia y por ende eres cristiano, ¿no? Pero Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Yo puedo decirte que de una manera consciente recibí a Jesús para seguirle a los 12 años. Y fue en un campamento de adolescentes. En aquel tiempo era Chuy González, que estaba de misionero también en Israel. Invitaron a una persona, Eduardo Sanabria, todavía me acuerdo del nombre, y estaba hablando de la ventana 1040 y todo este rollo de gente que no sabe de Jesús y esa área. Yo vi un piquito ahí, no el grande que es África, pero vi un piquito y dije, Señor, yo quiero ir a donde la gente dice, no, ahí me da miedo, ahí es peligroso, ahí no quiero ir, Señor. A donde la gente te puede decir, no, ahí no voy, Señor, ahí quiero poner mi vida porque yo quiero enseñar de ti a otros, ¿no? Por mucho tiempo oré, terminé secundaria, terminé bachillerato, las puertas no se abrían, empecé universidad, quería estudiar medicina, la puerta de medicina se me cerró, quedé abajo por 6 puntos, o sea, el último que entró fueron de 756 puntos y yo tenía 750, entonces no se abre, entro a otra carrera al año siguiente que era lenguas, idiomas, y termino mi carrera en 2005, orando todavía por India, pero ya no orando por misiones, porque yo estaba en ministerio de jóvenes, trabajando siempre en ministerios diferentes. Y de momento Dios me dice en un congreso de octubre, es tiempo de misiones. Y yo le decía, acababa de terminar la carrera, empezaba en el aspecto de trabajo, estaba trabajando por honorarios. Mi aspiración era empezar a tener seguro social y empezar a tener
pues para poder aspirar a tener una casa, Una Infonavit, seguridad, ¿no? Que es lo que todos buscamos. Y Dios me dice, es tiempo de misiones, y yo me solté a llorar y dije, Señor, acabo de terminar mi carrera, acabo de terminar todo, quiero una casa, quiero esto, pero si es tu tiempo, si en verdad es tu tiempo, yo te voy a pedir una señal. Yo no me voy a aventar a dar un paso porque era déjalo todo y empieza a estudiar el Centro Latinoamericano de Misiones de tiempo completo, que era 1 año. Entonces era dejar trabajo, pues dejar de tener tu dinero para trabajar, dejar de tener las ciertas comodidades a las que ya te acostumbraste para el estar trabajando. Y yo le dije, Señor, dame un reloj. Y me vi muy espiritual, así como que, Señor, sí, dame un reloj para saber qué es tiempo. Eso fue en octubre, ¿no? Estaba yo trabajando aquí en Juárez Lincoln como maestra por honorarios, te decía. Y me decía la directora de inglés, me dice, oye, te queremos para el próximo año. Sé qué tal si pues si nos dices si sí te quedas o no te quedas. Y yo le decía, ¿sabes qué? Espérame tantito porque siento que Dios me está llamando a misiones. Y me decía, pero se me quedaban viendo raro, ¿no? O sea, y estamos hablando de gente que tiene un conocimiento de Dios. Me decía, tú tranquila, le dije, dame un tiempecito, ¿no? Y mira, pasó octubre, noviembre, diciembre, y yo decía, Señor, pues no me dices nada. Pues Señor, si no te apuras, yo tengo que decir sí o no. Y era mayo, ¿no? Y llega el 15 de mayo, que es el Día del Maestro, ¿no? Y los niños te llegan con regalitos y no sé qué. Y yo bien contenta, estoy abriendo ahí los regalitos y que me encuentro el reloj. Dije, Señor, se me paró el corazón. Yo no le había dicho a la gente, a nadie, de lo que yo le había pedido al Señor para una confirmación de dar un paso, de dejarlo todo y meterme de lleno. O sea, la única persona que le había dicho yo era mi madre, ¿no? Por un testigo, ¿no? Para que no seas tú loco y para que tengas testigos, porque la Biblia incluso habla de tener un testigo. Pero no había dicho a alguien más porque dije, algún listo va a decir, ay, sí, pues yo siento que sí es su tiempo y le doy el reloj, ¿no? Entonces, aparece el reloj, pero el reloj no funciona. Y yo dije, a ver, si estoy pidiendo tiempo y me dan un reloj y el reloj no funciona, algo tiene que estar mal. Y me seguí orando, ¿no? Y Dios me lleva al libro de Samuel, la historia de David y Saúl cuando van persiguiendo. Y hay un tiempo en el que David entra a una ciudad, la libera de los filisteos, y David estando en la ciudad pregunta a Dios, consulta a Dios. Él dice, Señor, Saúl viene a perseguirme, viene a este lugar, y Dios le contesta sí. Y la segunda pregunta que hace David es, Señor, la gente de esta ciudad me va a entregar. Y Dios le responde sí. Y David toma la decisión de irse, y Dios a mí me habla y me dice, ¿sabes qué? Tú me pediste una señal. La señal ya te la di. La decisión de moverte, la decisión de hacer que esto pase, es tuya. Es el reloj, ahí está. Me pediste un reloj, ahí está. Que se mueva, eso ya es responsabilidad tuya. Y fue así cuando dije, está bien, entendí, pagué mi instituto, dejé mi trabajo y me metí a estudiar 1 año en el Instituto Latinoamericano de Misiones. ¿Cómo fue esa época y también cómo fue tu primer, no sé si hiciste un viaje de exploración a la India? Platícanos. Mira, la época fue, por el lugar donde iba, o el que estaba en mi corazón, yo creo que Dios fue muy sabio. Dios a mí me empezó a equipar en empezar a caminar en fe. Todo pasó. Mi mamá se fue a España con mi hermana. Mi hermana es misionera en España, al igual que de mi familia. En ese tiempo tenía yo un coche, el coche se descompuso. Entonces, pagué el instituto. Tenía yo un dinero ahorradito, dices, pues lo vas calculando, ¿no? Dices, para no quedarme sin nada. Pues se va en el coche, mi celular se descompone. Y yo dije, creo que voy a empezar a trabajar por horas, dando 1 hora de curso de inglés. Y Dios me decía, no. Y decía, pero bueno, ¿cómo caramba me voy a sostener? Dios fue fiel. Una amiga llega y me dice, ¿sabes qué? Yo no le había dicho que se me había descompuesto el coche ni que se me había descompuesto nada, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué Dios ha puesto en mi corazón? Yo tengo 2 trabajos. Darte la mitad del sueldo de uno durante el tiempo que estés estudiando. Y viví la fidelidad de Dios en eso. Terminé
en 2007 el instituto y empecé a decir, no, pues es que ahora tengo que ir a las misiones, tengo que juntar mi dinero para poderme ir, y yo. Y empecé a buscar los medios. Y dije, Señor, pues, ¿quieres que me vaya? Pues hay que chambearle, porque la lana sale muy caro para los vuelos, ¿no? Y el primer viaje misionero, tú lo sustentas. No vamos a cargar a la iglesia que sustente el viaje de una persona que no sabemos si va a permanecer en campo. Y es algo de lo que hemos aprendido, ¿no? Tú tienes que aprender a ser en un momento autosuficiente por un tiempo y después puedes pedir la ayuda de la iglesia, puedes pedir el apoyo de otra gente, ¿no? Pablo se mantenía por él mismo por mucho tiempo y fue hasta después que estuvo un tiempo que empezó a pedir apoyo. Es la misma política que nosotros seguimos y es muy sabia. Y me empecé a frustrar porque no conseguía trabajo. Jamás en mi vida había tenido un problema de no encontrar trabajo. Y Dios me confronta y me dice, cuando yo te llamo, voy a ser yo el que te supla. Cuando yo te llamo, tienes que aprender a que soy yo. No es en tus fuerzas, no es por tu linda cara, porque puedes, ¿no? Y me relajé. Dije, está bien, Señor, está bien, eres tú. Encuentro otro trabajo, Dios me permite, me abre las puertas, empecé a trabajar para gobierno. Yo era supervisora, sí se puede decir, ¿verdad? Sí. Supervisora de DIF nacional. Trabajaba yo para estancias infantiles. Y Dios me abrió la puerta a mi mejor trabajo, un super sueldo. Y me acuerdo que fue en un febrero de 2009. Yo había terminado mi carrera, pero no me había titulado. Ya sabes que a veces nos cuesta un poquito trabajo esa de la titulación y que sale caro y que el título y que el examen profesional y que la tesis. Yo me titulaba por promedio, entonces era una gran ventaja, pero había sido floja. Y me llama Armando García y me dice, Lolita, ¿todavía te quieres ir de misiones? Le dije, pues sí, no inventes, ya cuando ya me chuté, ya estudié, para que me preguntes. Y me dice, ¿cómo para cuándo? Le dije, mira, pues yo creo que para el 2010, pues me dice, ¿por qué tanto? Le dije, porque las prestaciones de diciembre de gobierno son muy buenas. Le dije, y voy a necesitar mucha lana. Y me dice, ¿sabes qué? Hay alguien que ha ofrendado una cantidad para que te puedas ir de misiones. Y pero te tienes que ir ya. Le dije, dame un momento, porque todavía no tengo mi título, todavía no he honrado a mis padres entregándoles el título de mi carrera. Empecé a arreglar las cosas. Para el mes de abril yo ya tenía el título. Impresionante. ¿Qué año era? En 2009. 2009, febrero, fue cuando se me dijo. Abril tenía el título y yo ya no tenía excusa para quedarme en México. Y fue lo que Dios me dijo. O sea, realmente cuando yo fui por una ofrenda que alguien dio para misiones. Y yo me mantuve con el dinero que había ahorrado para poder estar en India. Pero tampoco entré a gobierno y en menos de 6 meses fue cuando Dios me llama. Y cuando digo sí, compré mi boleto, salí en el mes de junio para India. En 2009, llegué allá en junio de 2009. Y pues ahí he estado. ¿Cómo fue tu primera experiencia? Ay, mira, yo soy la hija más pequeña, mis hermanos casados, solamente con mi madre, pues la casa ya sola y con 3 recámaras, ¿no? Entonces, acostumbrada a estar sola, la niña mimada. Llego a un lugar, a una casa con 40 niños y 2 chicas, donde la privacidad es 0, porque vivimos con los niños. Se vive, se come, se despierta, todo con los niños, con 3 chicas, una india, no me acuerdo con quién, una mexicana y una india. El idioma solamente inglés y los niños hablaban en hindi. Un lugar completamente nuevo, una cultura completamente diferente. Y mi plan era estar 3 meses ahí, 3 meses en el sur en un instituto bíblico enseñando. Yo honestamente te lo digo, no sabía muy bien a qué le tiraba, solamente sabía que eran niños. ¿Qué hacías con ellos? Cuidarles. Los niños son los hijos de la gente que ha entrado al programa con problemas de drogadicción. Y a veces pues no puedes mantener a un padre drogadicto con los niños en la casa donde están todos los chicos. Entonces nos vimos en la necesidad de abrir una casa, separarlos. Y lo mismo con las mujeres. Si tienes un niño de 2 o 3 años, sí, pero si tienes un niño de 7, 8 años en una casa con puras mujeres, no es bueno y no es sabio.
se empezó a hacer una casa para niños. Y a veces los padres decían, ¿sabes qué? Dejo el programa. Y se iban y nos dejaban a los niños. Entonces así nos hicimos de 40. Y pues es ser mamá. O sea, es lavarles, es cocinarles, es cuidarles, es educarles. No sé si tú tengas hijos. No es soltero todavía. Pero bueno, es ser una mamá. Ser una mamá no nada más de uno, sino de 40. No apapacharles, abrazarles, que me siento mal, que no puedo dormir en la noche y estás tú en tu cama, ¿no? Porque son literas, estás abajo y tienes al niño parado y sientes que alguien te ve y de repente abres los ojos y ¡ay! Ahí está el niño. ¿Qué tienes, hijo? No puedo dormir, ¿no? O sea, a las 3 de la mañana. Eso es lo que hacía. Ok. Cuidar niños. En esa época estás viendo en Nueva Delhi. En Nueva Delhi. ¿Cómo empieza ya la parte misionera? ¿Cómo empiezas a encontrar ya, de cierta forma, yo sé que estabas trabajando en esta parte y es un país súper diferente, sí. el hinduismo es yo creo es la religión dominante en esta parte, sí. Diferentes creencias, ¿cómo es ya la parte de empezar a compartir un poco? Mira, en India el aspecto de poder hacer alcances en calle como aquí se puede, no se puede. En India como en los países musulmanes tiene que ser uno a uno. Mi ministerio, o lo que estamos haciendo es hablar los niños. Estábamos sembrando en ese momento en una nueva generación de indios. No una cultura india, no una cultura mexicana, no una cultura del oeste, sino una cultura del reino de Dios en ellos. Que me digas, oye, ¿a cuántos hindús lograste convertir? ¿Sabes qué? Eso está muy cañón. O sea, para poderte ir y meterte, la gente se cierra. Ah, sí, recibo un Jesús, pero recibo un Jesús entre los miles de dioses que ya tengo. Entonces, a ellos, al igual que a muchos musulmanes, es por testimonio. La gente en toda la colonia nos conocía. ¿Por qué? No tan solo porque éramos extranjeros, porque yo de look, si me ves así y si no hablo, parezco india. Entonces, si yo no hablaba, no había problema. Pero nos conocían. Ay, pues sus niños son buenos niños. No andan haciendo relajo por todos lados. Pues esa gente está cuidando niños de gente que era drogadicta. Y así. Entonces, nuestro trabajo principalmente es restaurar gente que tenía problemas de adicción con el Evangelio. Y ellos, un testimonio de una vida cambiada, es mucho más que 1000 predicaciones. Y tiene más poder de reflejar un Dios vivo que es el que creemos, para que otra gente se convierta. Y un testimonio es mi esposo. Él era drogadicto, lleva 10 años en el programa. Mucha gente ya lo daba por muerto. Lo corrieron de su pueblo, literal. Dice, tú no puedes entrar aquí en 7 años. Hizo tanto destrozo que dice, tú aquí no entras en 7 años. Entra a Betel, se encuentra con Dios, porque es lo que pasó, se encuentra con Dios. Después de 3 años le veían en la calle, no en su pueblo, no en su colonia, le veían en la calle, en el pueblo principal, y lo veían cambiado, y veían que estaba ayudando a otros. Le llaman y le dicen, eres bienvenido de nuevo, en un lapso de 4 años. Ahora, como estamos de directores en esa zona, mucha gente viene al centro porque saben que Él ha cambiado. O sea, sabes que si Dios lo cambió a Él, si Dios pudo hacerlo con Él, lo puede hacer con otros. Y ese es un testimonio que vale más, mucho más. Se llama Albert, ¿verdad? Albert Lloré. Platícanos cómo es él como persona. Ay, es muy guapo. Es mi marido. Su carácter es un carácter muy pacífico. Él quería ser padre. Él iba a estudiar el seminario. Pero, fíjate, era muy chistoso. Me decía, el seminario donde estaba estudiando tenía un centro de rehabilitación y él iba y jugaba fútbol con ellos. Y decía, ¿pero para qué están tomando drogas? A los 18 años, desgraciadamente, se engancha con las drogas. Fallece su padre, se engancha con las drogas y empieza a venir de mal en peor hasta que se encuentra con el centro
Y una vez que se termine el curso, porque no es obligatorio de que toda la gente que termine el curso se tiene que quedar con nosotros a trabajar, Dios le pone en su corazón una carga de decir, literalmente, si Dios lo hizo conmigo, hay mucha gente que yo conozco, que fueron pues mis compadres de tomar drogas o de tomar, que yo no quiero que se pierdan y que yo no quiero que mueran. Y Él decide quedarse en el centro. ¿Para qué? Para ayudar a otros a salir de esto y para compartir a Jesús, el Jesús que cambió su vida, para compartirlo con otros. Su familia mucho tiempo le llamó, dice, oye, vente, un trabajo de gobierno, vente, no sé qué, vente a construir tu casa, ahí no te están pagando nada. Y él decide quedarse. Y nos conocemos en Delhi porque él abrió varias casas en diferentes estados. La última que abrió fue en Delhi y ahí nos conocimos. Yo estaba trabajando con los niños, él venía a las reuniones, nos conocemos en Delhi, nos casamos en Delhi y sí, empezamos a servir juntos. Nos llaman como directores al noreste y ahí estamos. Me decías que es otra cultura muy diferente a la de Delhi. Platícanos cómo es. Es muy diferente. En Delhi, en todo el resto de India no se come carne porque la vaca es sagrada, es hinduismo al 80 o 90%. Pero en la zona del noreste es un estado que se proclama cristiano. En los 1836 llegaron los bautistas a compartir el evangelio. Nagaland es un estado que son 16 tribus. Eran cazadores de cabeza. Me decían cabezas de ganado, cabezas de cebolla. Le dije, no, cabezas. Eran cazadores de cabezas, son 16 tribus. Llega el evangelio en los 1800. En los 1900 ellos, a un avivamiento, un cambio de vida completo. Empiezan a seguir a Dios, pero la tendencia de cazar se les queda. Entonces, allá se come, se viste muy, muy estilo nosotros, pantalón de mezclilla, muy occidental, muy honestos. Y comen de todo. Todas las cosas que se mueven, sin excepción alguna, se comen. Entonces, allá me ha tocado probar el perro, me ha tocado probar muchas delicadezas. ¿Cómo cuáles? Gusano de seda, perro, búfalo, pero el búfalo salvaje, no el búfalo que normalmente se come, bichitos de río. Bueno, platícanos ya, para casi terminar, Sí. Más sobre tu organización y sobre tu dirección en Betel. Bueno, nosotros estamos en un centro, son 2 casas que tenemos en ese estado, se llama Dimapur. Es Nagaland y la zona es Dimapur, como Puebla. Y tenemos ahorita 24 chicos. Bueno, nos fuimos y estaban 24 chicos, 5 chicas. Una no tiene hijos, las otras 4 tienen hijos. 3 de ellas tienen 3 hijos, entonces tengo 11 niños. 5 chicas, 24 chicos. Estamos comenzando somos autosuficientes de una u otra manera, ¿no? Nos mantenemos a través de donaciones, a través de vender el calendario, donaciones. Y estamos tratando de iniciar una granja de cerdos. Entonces, ese es parte del trabajo, la terapia en trabajo, la terapia de compartir mañana y tarde de lo que es la Biblia, de Jesús. Y pues hasta ahorita, hasta donde yo sé, creo que han llegado otras 2 personas o 3 chicos más ahí con nosotros. Y pues ahí estamos trabajando. Es un lugar como si te fueras a la Sierra de Puebla. No hay agua potable. No hay línea telefónica, la electricidad viene y va a placer. Me da mucha risa porque aquí tenemos los postes y me decía, ¿estos postes son buenos? Le dije, sí, en tu pueblo solamente bambús, ¿no? Es un lugar donde las casas y todo, su base es el bambú. Entonces las casas no son de adobe, son de entretejidas de bambú. Y ya vaya, para pasar el cableado de un lugar a otro, pues ponen los bambús largos. Y le ponen un hoyo en medio para que pase de un bambú de un lugar a otro, ¿no? Es muy diferente, te digo, no tenemos agua potable. Me toca lavar a mano, me toca lavar en río, me toca sacar agua del pozo. Y Dios nos ha bendecido con mucha gente. Desde que llegamos ha incrementado la cantidad de gente que tenemos. Y seguimos compartiendo el evangelio. Estamos viendo la oportunidad de empezar a extendernos a iglesias.
Ok, pues muchas gracias, Lolita. Ha sido un placer conocerte, conocer tu historia y tu trabajo en la India. Gracias. Sí, mucho gusto. Muchas gracias. Expande.